Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Jueces, capítulo número 8. Hoy ustedes van a notar que no vamos a orar al inicio del video, sino que vamos a orar al final, porque allí estaremos tomando algunas de las peticiones que nos han dejado en los comentarios y que hoy vamos a tener un momento especial de oración por ellos. Hoy queremos saludar a 3 personas en particular que siempre nos acompañan y que nos dejan sus comentarios en los videos. Hoy queremos saludar a Perlis Rodríguez desde Majagual, Sucre, aquí en Colombia, a Karen, que nos saluda desde Argentina, a Nadian y a Delcy, que nos saludan desde Panamá. Además, al final del video van a estar apareciendo los nombres de algunas de esas personas que siempre nos dejan su like, que siempre nos dejan su comentario y entonces ellos estarán apareciendo en los créditos. Así que quédense hasta el final del video para ver si ustedes son algunos de las personas que estaremos saludando en el transcurso de los días. Así que queremos invitarlos a que siempre nos puedan estar dejando su nombre en los comentarios, desde dónde nos acompañan, alguna apreciación o alguna petición de oración que ustedes puedan tener. Y de ahora en adelante en los videos van a estar apareciendo algunos de estos nombres. En el día de hoy, que vamos a estudiar Jueces capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que es una continuación obviamente del capítulo 7. Ustedes recordarán, en el capítulo 7 termina con Gedeón tocando las trompetas y rompiendo los cántaros, y entonces esto genera una confusión en el campamento de los madianitas que hace que ellos empiecen a atacarse los unos a los otros. En el capítulo 8 se desarrolla un poco la idea y lo primero que se hace es que los de la tribu de Efraín le dicen a Gedeón que por qué no los invitaron a ellos para pelear contra los madianitas. Como les dije ayer, recuerden que en esta época Israel pierde esa cohesión, pierde esa unidad de nación, y entonces son las diferentes tribus. Sencillamente Gedeón lo que hace es explicarles un poco y como calmarlos, y al final, de hecho, dice el texto, se calma el resentimiento de los de Efraín. Gedeón y los 300 hombres, ellos están persiguiendo a 2 reyes en particulares, Seba y Salmuna, ¿no? Que eran los reyes de Madián y que ellos habían huido del campamento con un número aproximado de unos 15,000 soldados. Recuerden que ellos tenían casi 120,000 a su comando, pero en la confusión que se genera con lo de Gedeón y los 300 hombres, esta gente sale huyendo. Cuando Gedeón va persiguiendo a los reyes Seba y Salmuna, pasa por Sucot, y en Sucot les pide Gedeón al pueblo de Sucot que les dé pan a los soldados. Pero los de Sucot decidieron no ayudar a Gedeón. Y luego Gedeón contesta y dice, está bien, cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, los desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Luego dice que subió a Peniel, pidió lo mismo, y en Peniel obtuvo la misma respuesta. Y por esta razón le dice Gedeón que cuando yo vuelva victorioso derribaré esta torre. Aquí yo creo que tenemos la primera lección del día, y es la de ser hospitalarios cuando tengamos la posibilidad. Nosotros vivimos en un mundo donde hay gente que, debido a la buena disposición de otros, quiere abusar de la otra persona, ¿no? Y quiere sacar partido, ¿no? Sacar provecho, y porque saben que alguien es noble, de que alguien es hospitalario, entonces van y quieren es abusar de la buena voluntad de esa persona. Eso ha hecho que, en términos generales, muchas personas hayan cerrado su corazón, su mente, su visión a ser hospitalarios. Pero este texto nos muestra cómo los hombres de Sucot, o aún los hombres de Peniel, pudiendo haber ayudado a Gedeón, no lo hacen. Y deciden no hacerlo es porque, digamos, tenían una visión de Gedeón y los hombres, una visión inferior de ellos. Porque les dicen, ¿acaso tienes tú ya los reyes? O sea, lo que le están diciendo, eres tú ya un victorioso, eres un conquistador. Porque si fueras un conquistador, entonces sí te daríamos el pan y te daríamos el sustento que necesitan tus soldados. Pero como no eres nadie, entonces no vas a tener nada. Saben que a veces, aún sin querer, aún en instituciones o en sitios donde aparentemente este tipo de situaciones no se deberían ver, se ven. Donde a veces alguien, por ser
por tener un determinado cargo o por tener una determinada posición, la gente como que tiende a ser amable con él, pero al otro que quizás no tiene esos títulos o cargos, entonces lo tratan como cualquiera. Este es un pasaje que en cierta forma nos enseña a ser hospitalarios con todos, sin importar si uno, entre comillas, es más importante que el otro. O sea, debiésemos tratar a todos por igual. Yo recuerdo mucho en algún momento una experiencia de alguien que me decía, normalmente a mí me servirían en platos finos, me servirían en una mesa aparte, tendría un mantel diferente en mi mesa, y me decía, pero yo prefiero comer con todo el mundo, porque al fin y al cabo todos somos iguales. Obviamente eso estaba en un determinado contexto donde se suele hacer visible quién es más importante que otro por el tipo de vajilla donde se le sirve o el tipo de mesa donde está. Y vemos acá es el hecho de no juzgar al otro y de creer que uno es más importante que el otro, sino sencillamente poder abrir nuestra hospitalidad hacia aquel que lo necesita sin importar quién sea. El texto nos va a decir que Gedeón efectivamente captura a Seba y a Salmuna. De hecho, una vez lo hace, va con ellos vivos a los hombres de Sucop y les dice, aquí están, ustedes me decían que si acaso yo los tenía, bueno, aquí están. Y ahora que están aquí, ¿no? Dice el versículo 16, tomó espinas y zarzas del desierto, tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó por no haberlo ayudado a él. Entonces aquí vemos precisamente a un Gedeón que en el capítulo anterior Dios lo había ayudado y Dios había hecho cosas grandes con él. Ahora vemos una lección de Gedeón, pero no de lo que debemos hacer, sino de lo que no debemos hacer. Miren que Gedeón, porque lo trataron mal, o sea, porque en Sucot y en Peniel le dijeron, tú no eres nadie, entonces no te vamos a dar provisión. Él creció hasta ser un conquistador y cuando llegó relativamente a una posición de poder, lo que hizo fue acordarse de aquellos que lo habían tratado mal y entonces ahora quería hacerles la vida imposible. Esto aquí tiene una lección profunda y poderosa para nosotros porque a lo largo de nuestro camino, a lo largo de la vida, hay muchas personas que han causado heridas, ¿no? Y a veces puede ser de ese tipo, puede ser que te hayan dicho tú no eres lo suficientemente importante, entonces yo no te voy a tratar como alguien importante. O puede ser otro tipo de heridas, ¿no? La verdad es que cada uno de nosotros tiene una historia diferente y en esa historia todos hemos tenido personas que han hecho bien, pero personas también que han hecho mal. El problema es cuando nosotros nos aferramos a esa herida, nos aferramos a ese hecho y entonces cuando tenemos una posición de poder, cobramos venganza, ¿sí? Y eso no está bien. Nosotros debiésemos aprender a perdonar y a dejar ir. Perdonar y dejar ir no quiere decir que el culpable no tenga que asumir su responsabilidad o que porque yo perdoné a alguien, entonces ahora yo tenga que soportar los abusos de esa persona. No significa eso. Pero dejar ir significa perdonar y ser capaz de sanar esa herida que está dentro, que causó una persona, de tal forma que cuando yo pueda llegar a tener una posición de poder sobre tal persona, yo no utilice mi poder para destruirlo, sino que precisamente pueda utilizar mi poder es para levantarlo y enseñarle cómo debiesen hacer las cosas. Esto puede pasar mucho, digamos, en una empresa donde un día puede que tengas un jefe que es malvado, un día a ti te ascienden por encima de tu jefe y vas a estar tentado a utilizar tu poder para hacerle la vida imposible a esa persona. Pero Dios nos enseña que el camino, ¿sí? El camino que Él desea, por ejemplo, cuando Jesús tuvo poder para castigar a los que le crucificaron, Él lo que hizo fue pedir perdón por ellos, ¿sí? Los perdonó y siguió adelante. Yo insisto, perdonar no significa que el otro no tiene que hacerse culpable de lo que hizo, eso no es, pero significa que tú eres libre de ese peso que te ata y de ese deseo que te esclaviza, de querer vengarte. Acá, de hecho, Gedeón luego va a matar a Seba y a Salmuna porque ellos habían matado a sus hermanos. Entonces aquí él les retribuye con lo mismo. Hacia el final del capítulo vamos a encontrar, por un lado, la muerte de Gedeón. Va a decir el texto que tuvo 70 hijos porque tenía muchas esposas y había una concubina y con la quien él va a tener un hijo que se llama Abimelec. Que Abimelec va a ser entonces el foco del capítulo número 9 del libro de Jueces. Lo vamos a estudiar mañana. ¿Qué es interesante? Lo interesante es, hay un episodio que es el efod de Gedeón,
donde los israelitas le dicen a Gedeón, gobierna sobre nosotros, y Gedeón no quiere. Entonces Gedeón llega, lo que dice es, miren, ¿por qué no me dan? O sea, yo no quiero gobernar sobre ustedes, pero dado que yo los libré a los madianitas, regálenme algo. Cada uno de ustedes denme un anillo. Y entonces muchos dieron sus anillos y otros dieron adornos, aros y demás. Y con esto, dice el texto, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Lo que llama la atención es, y todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Entonces, aquí es donde hay otra lección poderosa del capítulo de hoy. Porque es interesante, porque dice que de la abundancia de Gedeón, entonces la abundancia de Gedeón en este caso se convirtió en una trampa. A veces hemos dicho que, por ejemplo, la abundancia material, que eso es problema, ¿no? Que eso es problemático, que no es la voluntad de Dios que la gente tenga dinero. Eso no es verdad. Y se han utilizado textos sacados fuera de su contexto para hablar de que una persona con dinero entonces no puede estar bien con Dios. Eso es mentira. Lo cierto es que Dios no tiene nada en contra del dinero. Y aquí no es propiamente de lo que se está hablando del dinero, de que como Gedeón entonces tenía oro, eso fue lo que lo hizo. No, no, no. Me llama la atención del asunto del efod, es que probablemente Gedeón tenía una buena intención con el efod, pero algo bueno se convierte en una trampa y termina siendo algo malo. Y muchas veces en nuestra vida podemos llegar a pasar por lo mismo. Ejemplo, hay personas que el devocional que hacen todos los días se puede convertir en una trampa para su espiritualidad. ¿Por qué? Porque están tan presionados y están tan coercionados por la sociedad que los rodea y por las presiones religiosas y demás, por ejemplo, de que hay que orar, no sé, 1 hora todos los días y hay que orar y hay que estudiar la Biblia 1 hora todos los días. Entonces, ese ejercicio, esa presión y entre comillas, eso algo bueno, puede terminar siendo algo malo porque entonces ya se entras en la rutina espiritual y donde ya no hay una comunión verdadera con Dios, sino que simplemente es un ritual, no es algo que ya pasa en automático, la gente ora 1 hora, pero ora 1 hora dormida y no hubo de verdad un encuentro con Dios. Estudian la Biblia 1 hora, pero la estudian por salir del paso, no porque hay un provecho en ello. Entonces, el capítulo o el punto del efod de Gedeón me lleva a mí a pensar es en qué cosas buenas tú y yo podemos tener en nuestras vidas, pero que se pueden convertir en una trampa y terminan siendo algo malo para nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros aquí en este punto debiese reflexionar sobre ese tema y pensar en cuáles son esos elementos que nos pueden estar haciendo daño. A veces puede ser que, digamos, entre mayores posibilidades tiene una persona, esas posibilidades se convierten en una trampa porque empieza a descuidar otros aspectos de su vida. Hay personas que a medida que avanzan en el trabajo, que es algo supremamente bueno, pero empiezan a descuidar las dimensiones espirituales o las dimensiones sociales de su vida, ¿no? Porque se concentran exclusivamente en el trabajo. Entonces, ¿qué cosas buenas pueden estar en nuestras vidas que al final nos pueden estar causando un daño? Por otro lado, cuando dice que Gedeón muere, todo Israel escoge a Balberit como su Dios y se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Es fácil en ciertos momentos de la existencia como que olvidarnos de lo que Dios hace y sencillamente volcarnos a la idolatría. Y en este caso Israel el libro de Jueces es una historia de los intentos fallidos una y otra vez que cometió o que tuvo el pueblo de Israel. Una vez más escogen a Balberit como su Dios, olvidándose de Yahvé. Se olvidaron de que Dios había sido el secreto de la victoria de Gedeón. Entonces, a veces los periodos, o sea, hay que tener cuidado con los periodos de estabilidad y paz, porque el texto nos dice que esto ocurre después de 40 años, donde los madianitas ya no podían dominar al pueblo de Israel. Entonces hay que tener cuidado con los tiempos de paz. ¿Por qué? Porque los tiempos de paz son una trampa. Los tiempos de paz son una trampa porque en esos periodos es donde precisamente somos más propensos a olvidarnos de Dios. Entonces, no es que los periodos de paz sean malos, no es que la vida tiene que ser una constante agitación donde las cosas malas pasan una y otra vez. Pero cuando estemos en paz no se trata o cuando estemos en un periodo así como que estamos en un valle, no es cuestión de sentirnos mal porque estamos en un valle, es una cuestión de que al estar en el valle de la vida, donde las cosas están bien, es tener siempre presente el peligro que implica eso de que yo me vaya a olvidar de Dios. O sea, es una cuestión de estar atento a
ese momento de la vida donde estamos en el valle para que podamos hacer las cosas de una mejor manera y no olvidarnos de Dios. Entonces, sé hospitalario, deja ir la ira. Las cosas buenas se pueden transformar en cosas malas y cuando estés en el valle de la vida donde las cosas marchan bien, no te olvides de tu Dios. ¿Qué te parece si oramos? Y si oramos de forma especial por aquellas personas que nos han dejado sus peticiones. Entonces te invito en este momento a orar junto conmigo para que todas las peticiones que se colocaron en el video de ayer puedan ser respondidas por nuestro Dios. Buen Dios, oramos en este momento por cada una de las personas que en el día de ayer nos dejaron sus motivos de oración en los comentarios. Tú los conoces bien. Hay personas que nos pidieron por su familia, hay personas que nos pidieron por su salud, hay personas que nos pidieron por sus negocios, hay personas que nos pidieron por sus estudios. Señor, toma cada uno de estos motivos y toma cada una de las historias de estas personas y transfórmalas en algo que sea de testimonio para el mundo, que le permita al mundo conocer y entender que hay un Dios en los cielos poderoso que es capaz de vencer, que es capaz de bendecir, que es capaz de ayudar a sus hijos cuando lo necesitan. Señor, que cada una de las personas que vean este video puedan ser bendecidas en este día, que cada una de las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, tu mano pueda estar con ellos, sobre ellos, bendiciéndolos, restaurando su salud y bendiciendo cada uno de los propósitos que ellos tienen con su vida. Que tú puedas reorientar esos propósitos para que a través de cada una de las cosas que ellos hagan, sean negocios, actividades o trabajo, todo eso te pueda glorificar a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día, amigos de BioChannel.